Hola, buenas, bienvenidos al 12º video. También como último, un poco tarde. No hace mucho tiempo, pero ya estoy terminando el semestre y ya está terminando el mundial, entonces por ambas ya va a poder llegar a subir más consistentemente. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es cómo encontramos a Dios y cómo no lo encontramos, ¿verdad? Porque son como dos cosas muy diferentes. ¿Qué evitar, qué hacer y cómo saber si encontramos a Dios? Que es una pregunta muy común que la respuesta es muy simple. Pero el punto de este video va a ser nosotros cómo saber que, ok, nosotros encontramos a Dios, nos podemos acercar a Él y podemos empezar a hacer las cosas bien. Las explicaciones van a venir cómo lo podemos encontrar en nuestra soledad, en conjunto con otras personas y cómo encontrarlo en los demás. No es muy interesante, pero vamos a empezar con una pequeña introducción. Voy a hablar de unos temas que nos comentaba San Agustín y les quiero hacer una pregunta rápidamente. ¿Ustedes cuándo sintieron que Dios estaba cerca? Entonces, pues puede ser que ustedes tal vez piensen en la última misa, en algún retiro, en no sé, algún momento así muy espiritual. El problema es que estamos pasando por alto todo el tiempo que estamos cerca de Dios, que es siempre. Entonces, vamos a explicarle cómo sabemos cuando estamos cerca de Dios y cómo sabemos cuándo podemos buscarlo o cómo encontrarlo. Esa idea general. Bueno, San Agustín, santo muy interesante. Ahí pueden buscar la biografía de él. Es del un, ¿cómo se llama? En sus edades mayores, no cuando era niño, ¿verdad? Pero cuando creció y se maduró es un ejemplo a seguir completamente y crecimiento humano, creo que lo demuestra bastante bien. Pero bueno, él lo que nos comentaba es que nuestro corazón está completamente inquieto hasta que pueda descansar en Dios. ¿Esto qué significa? No es que sea algo mal, ¿verdad? Que nuestro corazón esté como mal hasta que llegue Dios, sino que el corazón nos guía, va guiando hasta que podamos encontrar a Cristo. Entonces, yo creo que había hecho un ejemplo antes cuando hablaba de los demonios y los ángeles, que pues los demonios entran así, sin permiso, no sé qué, y lo tentan a uno. Pero los ángeles, y lo mismo pasa con Cristo, a uno no le piden, o sea, uno le piden, no le dicen, cuando vos querás, llámame, pero él siempre está dispuesto a contestar la llamada. Él está ahí esperando que nosotros simplemente demos el paso adelante. Él no va a entrar a la fuerza, él no obliga a que nosotros queramos él, porque eso sería ir en contra de nuestra libertad que él no nos dio. Y tampoco pues sería algo lógico, ¿no? Que él nos obligue a que creamos en él. Pero él siempre nos da la opción y siempre está abierta. Entonces su corazón realmente nunca va a estar, yo diría que lleno, digamos, esto es la palabra que yo utilizaría, lleno, hasta que pueda descansar con Cristo, hasta que pueda estar con Cristo. Entonces nuestro corazón constantemente lo va a ir buscando, inclusive cuando estamos activamente rechazándolo. Lo podemos estar buscando en el bien, en actos de otras personas, pero nunca vamos a conseguir esa completa, como poder completarlo, llenarlo completamente sin encontrar a Cristo. Aunque podamos encontrarlo partecitas, la verdad, para que el corazón esté descansado tenemos que encontrar a Cristo, estar en unión con Él. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo lo encuentro? ¿Qué tanto tengo que hacer? Si soy muy malo, ¿puedo encontrarlo? ¿Qué tan bueno tengo que ser para encontrarlo? Esas son preguntas que uno se puede hacer. La respuesta es muy fácil. Cualquiera puede encontrarlo. Con que uno esté dispuesto a buscarlo, uno lo puede encontrar. Entonces, para mí hay dos maneras donde uno puede encontrar a Cristo. Digamos, como dos subgrupos grandes, que yo creo donde pondría la palabra, que es con y en otra gente y en la soledad personal de uno. Entonces voy a empezar primero hablando de cómo se encuentra con otra gente o en otra gente, que yo describiría básicamente en grupo o con el grupo. Entonces, primero, no sé, yo creo que ya lo comenté antes, pero es Juan 1:4-20, que siempre decía, el que no ama a su hermano, que no ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y también está la otra parábola, que no me acuerdo exactamente cuál era, pero que nos hablaba de que Cristo, pues, cuando llegaba alguien al cielo y decía Jesús, Jesús, no todo el que va a decir Jesús, Jesús va al cielo, lo que nos comentaba es que él era pobre y no le dio de- de comer, no tenía ropa y no le dio ropa. Básicamente, como que no ayuda a la gente que ocupa ayuda. Entonces también hay que recordarnos que Dios está en los demás. O sea, para amar a Dios tenemos que empezar amando a los demás. Por eso al inicio del video yo decía que uno puede encontrar a Dios por partes, ¿no? Uno puede buscar a Dios amando a los demás, uno puede buscar a Dios eh, haciendo su trabajo, haciendo las cosas bien, pero realmente uno nunca lo va a encontrar hasta que llegue con Él. Pero para llegar con Él también hay que pues, ir uniendo esas partes, ¿no? Partes, amar a los demás, querer a los demás. Y es muy fácil amar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros papás, a las personas que queremos mucho, pero lo más difícil es amar a las personas que no. Ver las personas que nos quedan muy bien, que las personas que hacen las cosas mal. Es muy interesante porque uno, tal vez hay gente que uno tal vez dice como, ¿dónde? O sea, como tal vez uno no encuentra dónde está Dios en esta persona, ¿verdad? Porque son muy malos. Y uno dice como,
O sea, que esta persona es la peor persona que conozco. Y pues tal vez no llegue a ese pensamiento que tal vez esa persona no tiene dignidad, no está con Dios, pero sí tiene la dignidad. Aunque sus actos no lo demuestren, él tiene la dignidad de ser hijo de Dios. Entonces también tenemos que amarlo. Tampoco significa que dejamos hacer lo que le dé la gana. Amar a alguien también significa pues ponerle límites, decir como, "Bueno, se está haciendo, eso está mal", o pues separarse de la persona y alejarse de la persona si es necesario, ¿verdad? Depende de la situación, obviamente. Pero el punto es que el que hace el mal, el que nos cae mal, el que no aguantamos, una persona desapercibida, que tiene muchos amigos, ¿verdad? Uno tal vez no le habla mucho, alguien muy X. Todas esas personas son las personas que tenemos que estar más dispuestas a amar. Porque es muy fácil amar. De nuevo, como Cristo le decía a los fariseos, es muy fácil amar a los amigos, a las personas que queremos. Pero es más difícil amar al que no queremos. Esa es una manera de encontrar a Dios, ¿no? Porque pues yo conozco gente que a veces me comenta que puede estar enojada con Dios o que una situación con ellos, que es algo pues en muchos casos que es algo lógico del humano, ¿no? Que tal vez uno se cuestiona, uno no entiende las cosas, yo he hablado esto antes y no puede llegar a una conclusión que es como, ok, Dios está así, es malo o no me quiere o no entiendo por qué me pasa esto, que es un cuestionamiento lógico que viene de un punto de claridad, tal vez no de arrogancia. Em, y cuando tal vez tenemos ese punto donde tal vez no podemos encontrarlo, en Dios y que nos va a costar, pues poco a poco yo diría que ese camino, ¿no? Empezar amando a los demás, empezar yendo poco a poco, porque si uno tiene un problema, pues es imposible ir así como de una. Pero no, amando a los demás es un pequeño paso que podemos dar. Y el segundo grupal básicamente va a ser pues lo que termina siendo oraciones grupales, poder dar catequesis, poder dar charlas, todo eso, o retiros o convivencias grupales. Eso pues va a ayudar a que, o conversaciones uno a uno con otra persona, hablándole pues de que es Cristo, de que tenemos como Cristo. Todo eso básicamente va a llevar a una comunión unida que va a ayudarnos a varios a poder unirnos a Cristo. La misa entra aquí también, aunque también entra el personal, es como un punto medio, ¿verdad? Porque mientras algo en conjunto, también existe la parte personal, que es la oración de uno, cuando uno recibe la Eucaristía, los sacramentos, etc. Eso es lo personal. Pero también está la parte grupal, ¿no? Que uno va como un grupo a misa, uno pues, ve a otra gente, puede después ir a un grupo de oración, adoración. Todo eso se puede hacer con otra gente, ¿no? Esa es la idea, que se pueda compartir la fe. Lo más importante, compartir la fe con otra gente también nos va a ayudar a encontrar a Cristo. Ahora, antes de entrar a la soledad, yo quiero decir algo muy importante que tal vez en el punto de soledad es donde la gente más se confunda. No, porque es muy fácil a veces como sentir a Cristo, pero lo que tenemos que abordarnos, y es lo más importante que quiero decir, es que esto no es un sentimiento, no es como que yo siento que Cristo, no, no, no. Porque si ustedes creen que el ser más grande en la historia es algo espiritual del alma, y que se conecta al alma de uno, y que todo se trata de cómo está mi alma, se trata de algunos químicos en mi cuerpo que me generan felicidad, excitación, pues están viendo las cosas mucho más pequeñas de lo que son. Tenemos que entender a Cristo que es más grande que cualquier cosa que entendamos. ¿Eso qué significa? Que Cristo no es algo que nos va a cambiar nuestros sentidos, que nos vamos a sentir feliz siempre. Han habido momentos de espiritualidad donde la gente siente cosas, me ha pasado efectivamente, yo he tenido sentimientos y ha habido momentos donde no lo siento. No significa que Cristo esté o que no esté, solo que Él en ese momento permitió que yo tuviera esos sentimientos, ¿no? Basado pues en mis experiencias, en lo que él pensaba que era mejor en el momento, pero eso no significa que solo él estaba en ese momento ya que después se fue. No, así no funcionan las cosas. Lo importante es saber que no es unos químicos en nuestro cuerpo lo que es Cristo. Cristo no se conecta a unos químicos en nuestro cuerpo, sino que se conecta a nuestro espíritu, a nuestra alma. Algo que tal vez no entendamos y que trasciende lo nuestro. Que tenemos que estar dispuestos a perseguir por el resto de nuestra vida, no porque nos sintamos bien por estar con Cristo, sino porque es lo que está correcto, es lo que nuestro corazón ocupa, nuestra alma ocupa. Y nos va a seguir guiando Cristo cuando estamos con Él, va a seguir intentando que sigamos conectando, pero no un punto donde me sienta mal, bien, se mal, no, sino que yo llegue a Cristo y voy a seguir andando con Él porque mi espíritu lo ocupa, no porque mi cuerpo lo ocupa. Y la última que pasa mucho, la gente que cree como que también es basado como coman las cosas, ¿verdad? Si las hacen bien. Otro que he escuchado como si me porto mal, entonces voy al partido de fútbol y lo va a perder, mi equipo va a perder, o me va a ir mal en la U. Pues no necesariamente, o sea, no. Pues obviamente si no estudio, pues me va a ir mal en la U, pero eso no es porque Dios me está castigando, es porque soy tonto, digamos. Pero tampoco Dios nos castiga o nos va a tratar diferente, depende si creamos o no en Él. Eso no lo va a afectar, digamos, no lo va a cambiar.
que eso es más importante también tenerlo en cuenta. Ahora, también quiero hablar de la soledad, porque si lo piensan bien, es donde la mayoría de nuestro tiempo va a estar cuando estamos solos, ¿verdad? Cuando estamos en la casa, cuando nadie nos ve, cuando estamos sin nadie, ¿no? Inclusive, pues uno puede perder amigos, uno puede perder hermanos, familiares, pero uno nunca se va a perder a uno mismo, uno siempre está con uno mismo. Entonces, uno tiene que aprender a vivir la fe en la soledad. Por eso también es muy importante los sentimientos, ¿no? Porque con otra gente los sentimientos tienden a ser más aumentados, pero en la soledad los sentimientos tienden a ser lo que uno es, ¿no? El silencio, todo eso, pues uno lleva a reflexionar más. Es muy importante saber cómo vamos a encontrar a Cristo en la soledad, no solo en los demás. Entonces, lo primero que yo voy a decir, uno no puede tener un amigo, uno no puede tener una pareja y uno no puede tener a alguien en su vida sin hablarles. No es como que yo pueda tener a alguien y yo nunca le hable, o que yo solo le hable a él y que él no me hable a mí. Entonces, aquí entra la oración. He hablado de la oración 500 veces y lo voy a hacer 500 veces más si es necesario. Pero la oración no es más importante. Porque cuando yo me conecto a Cristo, primero, ¿qué es la oración? Hablar con Cristo. Cuando hablo con alguien, yo le hablo y me habla de vuelta. Entonces, tips que siempre doy, el silencio. El silencio es increíble, o sea, estar en silencio. Quitar notificaciones, si ya es de noche apagar el celular. Digamos, si ya no planean hacer nada con el celular. Bueno, no disturb es muy importante, ¿no? Porque no permite como salirse después y tal. Y obviamente no tener música, ningún video, lo que yo recomendaría. Tal vez algún libro. Pero entrar con un espíritu de, ok, yo quiero que me hable y yo quiero entender. Es como, pongámoslo como un ejemplo, como, no como un espíritu como yo sé lo que ocupo, o yo sé cómo hacen las cosas, no. Es como, bueno, yo juego tenis, entonces pensemos como si viene Nadal un día. Entonces lo que yo tengo que hacer después es obviamente hablarle a Nadal, ¿verdad? De experiencia, lo que yo hago. Pero también tengo que estar dispuesto a que él me diga qué estoy haciendo mal y qué estoy haciendo bien. Por ejemplo, si yo voy a hacer una derecha, yo le digo, ah, ma, yo sé que eso es así, ¿verdad? Y él me dice que no, pues obviamente Nadal tiene razón, no la tengo yo, ¿verdad? Porque él sabe mucho más de tenis. Inclusive que yo sienta que yo tengo la razón, ¿no? Por eso cuando hablamos de la bienaventuranzas, hablamos de ser pobres de espíritu. Eso significa no estar dispuestos a escuchar a Dios. Entonces tal vez nosotros tengamos la respuesta a lo que nosotros queremos, pero no es lo que Dios tal vez quiera, tal vez sí sea. Mientras más alineados seamos con Dios, tal vez más alineados van a ser nuestros deseos. Pero entonces por eso mismo la oración y decirle, Dios, me siento muy solo, quiero una novia. Y esa es mi oración. No, así no funciona. Entonces dice, Dios, me siento muy solo. Por favor, ayúdame. No sé qué es lo que ocupo. Tal vez lo que yo creo que ocupo es una novia, tal vez no. Tal vez solo ocupo unirme más a un amigo, unirme más a mi familia. O tal vez ocupo, eh, contraintuitivo, tal vez no lo entendamos, tal vez ocupo estar más solo yo para entender mi soledad más. Esa es la actitud con que uno va a la oración. Uno no va a la oración con respuestas, uno va a la oración con preguntas y con respeto, con agradecimiento, con amor. Pero yo no voy a la oración solo como para decirle lo que yo ocupo, porque yo no sé lo que yo ocupo. Yo creo que sé lo que ocupo, pero tal vez no estoy seguro. Inclusive tal vez cosas que tal vez no entendamos, no sé, tal vez ocupé que algún familiar se enfermara para que nos uniéramos como familia. El caso de ahí Pedro Ballester, no, que se murió de cáncer y dijo que él estuvo feliz de que pasó porque pudo hacer que mucha gente se uniera a Cristo. Entonces tal vez no entendamos porque trascienden a lo nuestro. Y es lógico ir a la oración y pedirle claridad a Cristo. Como, ¿por qué pasa esto? Tal vez no recibamos respuesta, tal vez sí recibamos respuesta. Pero de una manera como yo sé más, entonces lo que usted me dijo está mal. Esa no es la manera de ir, esa es la manera de separarnos de Cristo. Y es algo muy humano llegar a esa conclusión, pero es algo que se ha equivocado también. Y por eso ya llega un punto después que es negarse a uno mismo. También es muy importante que hable el tema de cómo podemos dejar nuestra humanidad de lado y llegar a un lado más espiritual cuando nos podamos conectar con Cristo. La segunda, súper importante también, es lo más grande que hay y es lo que la iglesia pues, nos permite, que es la Eucaristía y los sacramentos. Eso es súper importante porque es muy fácil alejarse de Dios, en especial, por ejemplo, cuando no estamos en estado de gracia. Pues yo siempre he hablado como de que, pues, como que los demonios realmente no van a saber nuestros pecados cuando están confesados. Entonces, cuando caemos en un pecado, pues lo más fácil es que nos vuelvan a tentar porque ya saben que caemos en ese pecado. Porque tampoco es como que son muy creativos ni nada, así como lo más básico. Pero bueno, los sacramentos nos permiten volver a confesarnos y volver a empezar a hacer las cosas bien. Y nos permiten entrar a la iglesia con el bautizo, nos permiten recibir al cuerpo de Cristo todos los días
con la Eucaristía, al menos los domingos mínimo, que esa es la idea. Que cuando se puede, ¿verdad? Si uno no está en estado de gracia, pues lo ideal sería no comulgar. La ideal sería confesarse antes, pero sí, si no se puede, no se puede comulgar. Em, También uno puede pues confirmar la fe, pero la confirmación, dar un paso adelante. El matrimonio, unirse con una pareja. La unción sacerdotal, poder ser un sacerdote del parte del clero y la iglesia. Dos caminos diferentes y dos caminos que pues a mucha gente pues también les queda como una vocación diferente, distinta cada uno. Las dos son igual de importantes de tener en la iglesia. También pues tener unos últimos ritos en caso de una muerte. Todo eso nos puede ayudar unirnos a Cristo. Pero la que yo siempre hablo es más día a día, confesión, comunión, son los más, los que puede pasar siempre. Podemos ir a que nos perdone, con humildad, con ganas de no hacerlo nuevo, que probablemente volvamos a caer, pero no queremos hacerlo nuevo. No es decir, yo no lo quiero hacer de nuevo, puede ser que vuelva a caer, pero esa no es la idea. La idea es empezar desde cero, empezar haciendo las cosas bien. Y la comunión que nos va a ayudar con ese camino a hacer las cosas inclusive aún mejor. Son como las dos que más vamos a recibir, digamos, en el día a día. Son las dos que uno realmente recibe más. Eh, no sé si una más que otra, depende de la persona, ¿verdad? Pero normalmente van a ser parecidas, ¿no? Pero la idea es que nuestra comunión se reciba más, ¿verdad? Porque la idea es cuando uno mientras más pueda ir mejor. Yo siempre recomendaría también confesarse todos los días. Todos los días, perdón, todas las semanas. No eran todos los días, todas las semanas. Confesarse todas las semanas. Inclusive no siempre cosas que hice mal, sino las cosas que tal vez pueda haber hecho mejor, ¿verdad? Para seguir como un seguimiento espiritual ahí. Voy a hablar con un padre también de que si hay uno disponible, obviamente, ¿verdad? Si no solo se puede como confesar una vez al mes, pues es lo que hay, lo que toca. Y pues cada uno tiene su caso distinto, ¿verdad? La idea es que todo el mundo puede recibir los sacramentos, pero hay gente que no puede. En Finlandia yo sé que hay gente que camina como un montón de kilómetros al día para poder ir a misa. Entonces, no estoy poniéndoles como que se asignan al precio, sino que acordándoles que siempre hay opciones, digamos. Y que pues nuestro corazón tiene que tener la Eucaristía por encima de todo. También es muy importante pues negarse a uno mismo. Yo sé que muchos tal vez lo han hablado. No es como que yo no quiera hacer las cosas, pero es entender que mi cuerpo, mi humanidad, es muy poco comparado a mi alma. Y que como ser humano tengo que encontrar lo que es mejor para mi alma. Y eso puede llevar a hacer cosas que tal vez no entendamos o no queramos hacer. Que sean buenas, objetivamente buenas. O cosas como neutras, por ejemplo. Ahorita me quiero comer un chocolate. ¿Es bueno? No. ¿Es malo? Tampoco. Algo neutro, no sé. Puede ser feliz. Y tal vez diga, no, ¿saben qué? No me voy a comer un chocolate ahorita como sacrificio. No porque hice nada mal, no porque quiero hacer las cosas mejor. No, simplemente sacrificio porque me va a ayudar también a unirme más a él. Cualquier cosa que uno se imagine. Yo estoy caminando de punto A a punto B, va a caminar 50 metros más. Voy a tomar un camino un poquito más largo. Y se lo voy a dejar a Cristo esos pasos que estoy dando. Cuando estudie, voy a estudiar una hora. Y toda la hora voy a estar concentrado. No voy a quitar. Y cuando entrene, voy a matarme hasta cada último segundo del entreno. Cada gota de sudor se lo voy a dejar a Cristo. Aunque yo me esté así vomitando al final del entreno. Que es, pues objetivamente también es algo bueno si no le interesa el deporte, ¿verdad? Porque está entrenando bien y demás. Pero voy a quedar cada gota a Cristo. Y si el profe me manda a hacer ejercicios, y el profe pues son como ejercicios grupales, voy a hacer todos. Aunque me diga 10 lagartijas, no va a ser que me voy a hacer 10. Y cuando esté en la U, voy a hacer las cosas bien. También meterlo al trabajo, ¿no? Pues el Opus Dei, San José María, pues siempre nos recuerda que lo más importante es pues meter a Cristo en el trabajo, no dedicar las cosas a Él. Cuando yo trabaje, pues en el momento de trabajo, el trabajo es diferente, ¿verdad? Si uno sale al cole, pues estudiar, o en el cole, uno sale a la U, pues, estudiar y las clases, cuando está el trabajo, literalmente trabajar, hacer las cosas bien, ¿no? Hacerlas completas, estudiar a tiempo. Uno siempre lo haga, no, cualquier persona que me conoce en la vida real va a saber que eso es algún tema que me cuesta a mí, pero esa es la idea, ¿no? Hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien no para uno también, pero también si soy un jefe, tratar a mis pues, personas que estoy a cargo bien, o simplemente si no soy el jefe, las personas alrededor mío bien, ¿no? Hacer un buen ambiente de trabajo. Todo eso influye a hacer las cosas bien, ¿no? Trabajar bien y negarse a uno mismo. Eso es sacrificio como lo más importante, ¿no? Y es lo mismo que veníamos de la oración, que no se trata de lo que yo quiero, sino lo que es mejor para mí. Tal vez yo no entienda qué es. Pero eventualmente la idea es, está bien, Dios no nos va a dejar en la oscuridad siempre, ¿no? No va a decir como, usted no entiende nada, nunca va a entender nada. Y no me da igual. No, no, eventualmente tal vez nos dé claridad y lo jugamos cuando sepa que estamos listos. No, era como un niño tal vez
que tal vez no entienda porque el papá no lo deja comerse una roca. Entonces, cuando uno llega a años, entonces el papá ni siquiera las rocas. Cuando llega a años, el papá ya le permite tener rocas, y ya le explica por qué no podría comerse rocas. El niño ya entiende, ya tiene la roca, ¿no? Puede pasar mucho, tal vez, bueno, con mucha gente es un tema muy común que pasa muy online, el tema de las parejas, ¿no? Que todo el mundo quiere parejas, y uno dice, listo, yo quiero una pareja, no sé qué. Pero no estaba listo, simplemente. Y cuando uno tiene más grande, pues, cuando crece unos años, ya maduro, y uno pues, dice, por eso es que usted no tuvo pareja, y ahora puede tener una pareja. No, ya le permito, ya le doy la pareja, digamos que él desea, ¿no? La persona indicada. Porque obviamente, pues mucha gente puede tener una pareja ya que no es la persona indicada, ¿verdad? Y que uno, pues en el momento sabe que le dice, ok, esa persona no va a ser mi pareja. Pero siempre, digamos, para mucha gente, en caso de que ustedes se vayan o no a casar, que varía la ocasión, pues pueden, digamos, tener, pues hay una pareja, digamos, que es perfecta para ustedes, que va a ser su esposo o esposa. Pero hay gente que puede entrar en el camino que no. Y esa madurez puede llevar que uno pues vaya con esa gente en vez que con la persona indicada. Por eso no es como que Dios nos dice como usted no puede tener novia nunca. No, no, pero Él pues nos va a dar una pareja correcta, buena para nosotros, para las personas que van a tener la vocación o tengan la vocación del matrimonio, cuando uno esté listo, ¿verdad? Cuando uno no se vaya a comer la roca, ese es el punto, ¿verdad? Cuando uno hace algo bueno con eso. Y uno tal vez entienda el futuro como, ok, yo en ese momento era un imbécil, tal vez no ocupaba una pareja, no es lo que me servía, no es lo que ocupo ahora una pareja. Inclusive uno puede estar en ese momento ahora. Y por la misma arrogancia uno no piensa como, inclusive no con parejas, pongamos otro ejemplo, digamos, como no sé, tal vez algo que queramos mucho, ¿verdad? O veamos por un ejemplo como un poco más oscuro, algo que no queramos, no sé, la muerte de un familiar. Y tal vez en el momento uno dijo, no, o sea, no entiendo por qué me pasó eso, no sé qué. Y años después uno entiende que primero no es solo sobre uno, ¿verdad? No es solo, tal vez para esa persona a lo mejor era morir en ese momento. O tal vez para su mamá era a lo mejor morir, ¿no? Que digamos que se le murió un padre de familia, tal vez. em, el ejemplo fue la mamá, pero tal vez alguna persona, algún amigo se inspiró sobre el camino de esa persona y diga, voy a empezar a hacer las cosas mejor. Inclusive uno mismo, pues, yo sé que obviamente es duro la muerte y todo, pero eso lleva a que uno pues empiece a hacer las cosas mejor. Pero hay que dejar de pensar también en qué fue, por qué eso me pasó a mí. Pues, no sé, de nuevo, cuando es algo que le pasa a los demás, no es algo que me duele. Y tal vez a lo mejor para esa persona. O tal vez algo me pasó a mí que me duele mucho, una enfermedad. Tal vez que yo pase por eso va a ayudar a otras personas. Ya vimos el caso de Pablo Ballester. Es como podemos hacer algo bueno o algo malo. Y ahí es donde podemos encontrarnos genuinamente con Dios. En lo bueno de lo malo. Yo siempre he hablado con un gráfico que decía como, mientras más mal haya, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, con todo el tema de Venezuela, ¿no? Desastres naturales, enfermedades, plagas. Eso es mal, digamos, más bien hay, porque es un bien genuino. Sí, se han caído edificios en Venezuela, sí, mucha gente ha sufrido y eso es terrible, pero a la vez mucha gente desde la bondad de su corazón ha decidido ayudar a esas personas. Eso pasa siempre, que es esa bondad del corazón que dice, en este momento es difícil, yo tal vez esté en una peor situación que alguien más, pero yo voy a dedicar a ayudarme a esa persona. Y es lo más importante que podamos tener, ¿no? Cómo yo puedo ayudar a los demás en momentos de crisis, en momentos de... ¿Cómo puedo unir a Dios a esas personas y unirme con Dios para ayudar a los demás? De nuevo, no es que yo voy a ayudar a alguien solo porque yo sé que va a creer en Dios, no es que... No, tal vez yo voy a ayudar a alguien para ayudarlo con Dios. Y tal vez nunca le dije que Dios existía, porque yo sé que esa persona tal vez no se abierta a la idea. Pero poco a poco vio mi ejemplo, vio cómo hice las cosas bien, vio cómo hice idealmente lo que ayude, y él diga, soy curioso, ¿por qué él es tan feliz? ¿Por qué él está dispuesto a ayudarme? ¿Por qué hace las cosas bien? Voy a preguntarle qué pasa, y ella le habla, uno le puede hablar de Cristo, no sé qué. Ese es el caso ideal. Pues realmente uno no es perfecto y uno no termina haciendo las cosas bien. Siempre. Pero la idea es hacerlas bien cuando uno pueda. Eso es pues, lo, lo ideal. Ya por último, quiero hablar del silencio de Dios. Es algo muy común de mucha gente. Es cuando no escuchan a Dios. Y muchos santos han pasado por mucho silencio. Y hay momentos donde tenemos que acordarnos de que esto pasa por algo. No es silencio. Quiero hablar más de esto, pero es corto. No es que Dios no está, sino que Él decide que nos lo escuchemos por un tiempo. ¿Por qué? Varía la persona. Puede hablar de eso en otro video más a profundidad, pero solo sépanlo, que si están pasando por un silencio, no es primero permanente. Puede ser que
Me acuerdo cuál santo estuvo 20 años en silencio. Eso es, igual si yo persistió, ¿no? Con una buena fe el silencio no debería afectarnos. Tal vez sí nos va a afectar, pero no debería hacer que no creamos en lo que quiere llegar. Pero no se desanimen. Entonces, para responder a la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? Es la pregunta equivocada. La pregunta tiene que ser, ¿estamos dispuestos a encontrarlos? Y si no, ¿qué nos está bloqueando? Ir poco a poco entrando a eso, ¿no? Y encontrar a Dios en la demás, en la Eucaristía, en los otros, en la oración, en la iglesia, en la misa. Él no está escondido, solo está esperando que nosotros vayamos a buscarlo. Es lo que yo, el mensaje final que yo les quería dar, ¿no? Espero que les haya gustado el video. Eh, la idea es que vamos ya los domingos, pero poco a poco vamos. Y espero que les haya servido de algo. Nos vemos el domingo.